Ser Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el especial de esta semana vamos a hablar de algunos de los pioneros del cine. Por ejemplo, os vamos a contar la historia de una de las grandes estrellas del cine cómico, como fue Harold Lloyd. Es usted una persona fuera de lo común. Contemplando sus acrobacias esta tarde me lo decía a mí mismo. Recordaremos también a uno de los mayores genios que ha conocido el cine y al que todos los que se dedican a él le deben mucho. Es Griffith probando su nueva cámara. ¡Es Griffith! ¿Dónde está? ¿Cuál es? El que está ahí subido con el sombrero blanco. ¡Buenos días, señor Griffith! También estará por aquí la primera gran estrella femenina que tuvo Hollywood, una mujer que fue capaz de transformar su industria. Por supuesto, todo cambió cuando la novia de América entró en escena. ¿Te refieres a Mary Pickford? Sí. Y para terminar, uno de los pioneros de la fantasía en el cine, el aragonés Segundo de Chomón. Lo que comenzó como una simple atracción, pronto se convirtió en algo más, cuando los primeros cineastas descubrieron que podían usar el nuevo invento para contar historias. Tenemos 50 y pocos minutos por delante para contaros todas estas historias, así que empezamos ya. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y empezamos con música. Este es el tema central que John Barry compuso para Chaplin, un biopic del genial Charlotte que Richard Attenborough dirigió y Robert Downey Jr. protagonizó en 1992. Sin duda, Charlie Chaplin y Buster Keaton fueron las dos grandes estrellas del cine cómico en la etapa del cine mudo, pero había un tercer mosquetero cuyos méritos no eran menores que los de esos dos colosos. Se llamaba Harold Lloyd y en los próximos minutos vamos a recordar quién fue y qué hizo. Fue uno de los más grandes en la época del cine mudo. Rodó más de 200 películas de distinto metraje y, sin embargo, durante mucho tiempo, el nombre de Harold Lloyd permaneció en segundo plano, eclipsado por los de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Yo creo que una de las razones por las que Harold Lloyd está un poco olvidado es porque durante mucho tiempo sus películas no se vieron en televisión, como las de Chaplin, Keaton o El Gordo y el Flaco. Harold Lloyd era el propietario de todas sus películas, tenía el copyright y durante mucho tiempo no vendió sus derechos a la televisión porque no le gustaba que las interrumpieran con anuncios de publicidad. Era un hombre que había cuidado mucho el ritmo de sus películas y no soportaba que las cortaran donde les diera la gana. Lo odiaba. La que habla es Susan Lloyd, nieta del cómico.
Harold Lloyd nació en 1893 en Nebraska. Desde muy pequeño se sintió atraído por el mundo del teatro. Empecé alrededor de los 12 años. En el teatro hice de todo: acomodador, vendedor de caramelos, tramoyista, ayudante del director de escena. Pasé por toda la gama, pero eso me dio una gran experiencia. Esa sólida formación teatral es lo que, según muchos, le diferencia también de Chaplin y Keaton, que provenían del mundo del vodevil o del circo. Como decía el director y productor Hal Roach, Harold Lloyd no era un cómico nato, pero era el mejor actor que he visto en mi vida interpretando el papel de cómico. Lloyd y Roach se conocieron cuando ambos trabajaban de extras en los cortos del cine mudo, hasta que en 1914 Roach recibió una herencia que le permitió crear su productora y convertirse en director. Por fin llegué a tener mi propia compañía y la primera persona a la que contraté fue a Harold Lloyd, por una razón muy sencilla: era el actor más trabajador y entregado que he conocido. En sus primeras películas juntos, Lloyd interpretaba a un personaje llamado Lonesome Luke, que era una copia descarada del Charlotte de Chaplin. Hasta que un día... Teníamos un actor que hacía de borracho y un día llegó al plató con un par de gafas sin cristales. Ese detalle cambiaba por completo al personaje, así que al día siguiente pedí que me trajeran un puñado de monturas y se las probamos a Harold. Así surgió el personaje del chico del sombrero de paja y las gafas de concha, un optimista que oponía su rostro sonriente a todas las desventuras en que le colocaba su amabilidad. Un antihéroe ingenuo que conseguía identificarse plenamente con el hombre de la calle. Su tipo de comedia estaba basada en la realidad, en la vida cotidiana. Él no quería llevar ropas raras ni sombreros estrafalarios, no andaba de una forma chocante ni creó un personaje serio y triste como Buster Keaton. Él quería que el público le identificara con su hermano, con su tío, con su vecino o con su novio. Quería hacer cosas que pudieran ocurrir realmente y que a la vez fueran divertidas. Además, el personaje tenía una ventaja. Harold Lloyd descubrió que simplemente quitándose las gafas podía pasear por las calles sin que le reconociera la gente. Perdón, ¿por qué no mira por dónde anda? Le ruego que me disculpe, señor, lo siento. Este detalle inspiraría unos años después a los creadores del personaje de Superman. Como él cambia de personalidad y se convierte en Clark Kent simplemente quitándose las gafas. El nuevo personaje de Lloyd debutó en 1917 y en poco tiempo se hizo tremendamente popular, un éxito que pudo terminar de forma trágica 2 años más tarde, un día de 1919. El actor posaba para unas fotos promocionales y lo hacía encendiendo un puro con la mecha de una bomba. No se sabe bien cómo ni por qué la bomba contenía pólvora de verdad y le estalló en plena cara. Lo contaba años después el técnico de efectos especiales Roy Seawright. Todo el mundo corría enloquecido gritando: llamad al hospital, llamad a una ambulancia. Entonces fue cuando Lloyd empezó a sentir el dolor de verdad. Le faltaba el pulgar, el índice le colgaba bailando y él lo miraba y podías verle el terror en la cara. Harold Lloyd quedó ciego durante varios meses y perdió 2 dedos de la mano derecha, algo que para un actor cuyas películas estaban llenas de acción física era todo un hándicap. Bien preparados, muy naturales, ¿eh? ¡Cámara! Ahora haz que parezca algo casi imposible. Harold recuperó la vista y se hizo fabricar un guante protésico color carne que se ajustaba a su mano como una segunda piel. De hecho, la mayoría del público no sabía que le faltaban esos dedos mientras le veían realizando sus piruetas. Como Keaton y Chaplin, Harold Lloyd era también un atleta, un hombre de una gran condición física que realizaba él mismo sus escenas arriesgadas. Es usted una persona fuera de lo común. Contemplando sus acrobacias esta tarde me lo decía, mi tío. En 1922, animado por el éxito que había tenido la película El chico de Chaplin, Lloyd rodó su primera película de larga duración, El mimado de la abuelita. A partir de ese momento renunció para siempre a los cortos y solo rodaría largometrajes. Todo hombre es el arquitecto de su propia fortuna. Excelente. Tengo muchas ideas.
y le aseguro que están a punto de estallar. Pues conténgalas, guárdelas. Le aconsejo que no deje que le salgan todas a la vez. La clave de su humor radicaba en estirar las situaciones por acumulación de gags, complicando cada vez más la cosa. Donde hay un problema, debe de haber una solución. Nada es imposible si se usa la cabeza. Se pueden atravesar muros con la cabeza. Casi lo hice una vez. Estaba probando un caballo y se paró bruscamente. Prueba de ello es su película más famosa, que surgió por casualidad un día en que el actor paseaba por Los Ángeles. Había una gran multitud, quizá 200 o 300 personas. Yo pregunté qué pasaba y me dijeron que un hombre iba a escalar el edificio, así que me quedé a mirar. Cuando llegó al tercer piso ya no podía soportarlo más. Estaba seguro de que se iba a matar, así que me aparté para no verlo. Me quedé allí sin mirar esperando hasta que el hombre lo consiguió y llegó al último piso. La multitud estaba entusiasmada. Tuvo tal efecto en la gente y en mí mismo que me dije, si puedes producir esto y sabes llevarlo a la pantalla, obtendrás los mismos resultados. Así nació El hombre mosca, en la que el actor escalaba un edificio mezclando elementos cómicos y de suspense que mantenían al público en vilo. La imagen de Harold Lloyd, colgado de las manecillas de un reloj, es uno de los grandes iconos del cine. Cuando hicimos esto era diferente a lo que se habría hecho hoy en día para una película. Ahora hay trucos fotográficos y efectos especiales, pero en aquellos días nosotros hacíamos lo que se ve de verdad, y estaba tan alto como me ven en la película. En 1924 finalizó de manera amistosa su relación con Hal Roach y Lloyd comenzó a producir sus propias películas. Otra de las más famosas fue El estudiante novato, en la que un joven apocado se convertía en el héroe de su universidad al lograr el tanto decisivo en un partido. Sí, claro que me acuerdo. ¿Era fútbol americano o era hockey sobre hielo? Yo lo veo todo. Fútbol, señor Waggleberry. Fútbol, desde luego. A diferencia de Keaton y Chaplin también, Harold Lloyd no dirigía sus películas, sino que más bien dirigía a sus directores. El actor no solo se involucraba en la creación de las historias y los gags, sino que indicaba a los directores cómo quería tal o cual escena. También fue pionero en hacer pases previos de sus películas ante el público. Era un hombre muy profesional y perfeccionista, por eso hacía esos visionados previos para ver el efecto de sus escenas y arreglar, si fuera necesario, aquello que no funcionaba antes de presentarla al público. El éxito que Harold Lloyd tuvo con sus películas le convirtió en 1928 en el actor más rico del mundo. Tenía usted dinero a toneladas, señor, y prácticamente nadie pasaba a su lado sin que usted le pusiese en la mano un billete de 50. Una o dos veces casi llegué a pensar que se estaba excediendo, señor. Sin embargo, la Gran Depresión y sobre todo la llegada del sonoro marcaron los años de declive del cine de Harold Lloyd. Sus personajes optimistas ya no conectaban igual con el público en esos años de problemas sociales y económicos, y la gente prefería ahora a los cómicos magos de la palabra, como los hermanos Marx o W.C. Fields. Harold Lloyd intentó adaptarse al nuevo cine. Esta es la voz original de Harold Lloyd. El actor tomó clases de dicción y entrenamiento vocal, pero nunca estuvo satisfecho de su voz. Para mí sonaba como una mezcla entre un lince de Mongolia y un alce herido. ¿Ha cazado alguna vez un lince de Mongolia? No, ¿y ha visto un alce herido? Tampoco. Mejor para usted. Harold Lloyd rodó 7 películas, algunas, como La Vía Láctea, con cierto éxito, en la que interpretaba a un lechero que se convertía en boxeador por accidente. Mientras corría por la avenida, no dejaba de pensar, de preguntarme si no podría aplazar la pelea hasta mañana. Tal vez me apetezca más. Jefe, yo le cojo. Así que abandonas, ¿eh? No, no abandono. Eso está mejor, volvamos al ring. Es que no pienso empezar. Sí, ya lo veo. ¡No! ¡Soltadme! ¡Ay! Sin embargo, decepcionado por la falta de respuesta del público, en 1938 se retiró del cine a la temprana edad de 45 años. Le he comprado un reloj suizo de 18 quilates, debidamente grabado con nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestros besos, por 20 años de entregado servicio, etcétera, etcétera. Adiós y buena suerte, Harold. Adiós. No deje que esto le deprima. No obstante, en 1947 el director Preston Sturges le convenció para que regresara a las pantallas una vez más. Un hombre es tan joven como sus arterias, Harold. Para mí, un hombre es tan joven como sus ideas. En El pecado de Harold Diddlebach, Lloyd retomaba su personaje del estudiante novato 20 años después, y en ella también había escenas de suspense en lo alto de un edificio, algo que se había convertido en una especie de marca de fábrica del actor repetida en varias películas.
esta vez persiguiendo a un león por la cornisa de un rascacielos. Tranquilo, pequeño. No te muevas. Acérquese a la pared. Intente darme la mano. Yo hasta ahora tampoco. ¡Cuidado, cuidado! Arriba, señor Diddlebach. Si sigue haciendo tonterías, se va a caer. La película fue un fracaso y Harold Lloyd no volvió a intentarlo más en el cine. En 1953 recibió un Oscar honorífico por toda su carrera. En 1962 presentó en Cannes El mundo cómico de Harold Lloyd, una cinta que recogía los gags más memorables de sus películas, pero estas, como contábamos al principio, no pudieron ser vistas en televisión hasta finales de los años 70, cuando el actor ya había fallecido y sus herederos lo permitieron. También su casa, Green Acres, una de las mansiones más lujosas de Hollywood, se convirtió en plató de rodaje de películas como Armas de Metal, Superdetective en Hollywood o El Padrino. En la película de Coppola era la mansión de este personaje. Dígale que puede pedirme cualquier cosa, pero ese favor no se lo hago ni a mi padre. Johnny Fontane no trabajará en la película. El productor al que le metían una cabeza decapitada de caballo en la cama. En varias escenas del Padrino se puede observar la mansión de 44 habitaciones y jardines paradisíacos. Fantástico de verdad. Fíjese en esto. Decoraba el palacio de no sé qué rey. Magnífico. Harold Lloyd falleció el 8 de marzo de 1971 de un cáncer de próstata, a los 77 años de edad. Fue uno de los grandes genios del cine mudo, al que, como dice su nieta Susan Lloyd, los aficionados al cine deberíamos regresar de vez en cuando para comprender el alcance de su obra y lo mucho que ha influido en el desarrollo del séptimo arte. Es necesario volver a ver sus películas y que Harold Lloyd recupere su lugar de honor en la historia del cine. Viéndolas, el público descubrirá una forma diferente de hacer comedia, muy distinta a la que hacían Chaplin y Buster Keaton. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Esta música es obra del compositor italiano Nicola Piovani y es el tema central de la película de los hermanos Taviani Good Morning Babilonia, que se ambientaba en el rodaje de una de las grandes epopeyas del cine mudo como fue Intolerancia. Y suena aquí porque nuestro siguiente personaje fue precisamente el responsable de esa película, Intolerancia, uno de los grandes directores de la época muda, considerado por muchos el creador del lenguaje cinematográfico y por lo tanto uno de los padres del cine. Nos referimos a David Ward Griffith. El siglo XX acaba de comenzar, pero la suerte no ha cambiado para el joven actor David Griffith. Una vez más, el público vuelve a abuchearle. En realidad, su sueño no es ser actor, sino dramaturgo, e incluso ha estrenado un par de obritas sin ningún éxito. Un amigo le convence un día para que le acompañe a un cine. Lo que ve no le gusta mucho. El cine es considerado por entonces un espectáculo de escaso prestigio y muy inferior al teatro, pero Griffith se deja convencer por su amigo y envía unos argumentos a la productora Biograph, que le ofrece un contrato. Tras trabajar unos meses como argumentista, le encargan dirigir su primera película, Las aventuras de Dorotea. Es el año 1908. En los 5 años siguientes, Griffith se convierte en el director por excelencia de la Biograph.
En ese tiempo escribe y rueda más de 400 películas de corta duración, a un promedio de 2 por semana. Ahora dame un argumento patético que conmueva el corazón, que destroce los nervios del espectador. Los argumentos los inventa sobre la marcha, aprovechando cualquier pretexto, como una nevada o una riña en un bar. En poco tiempo su figura se hace muy popular. Es Griffith probando su nueva cámara. ¡Es Griffith! ¿Dónde está? ¿Cuál es? El que está ahí subido con el sombrero blanco. ¡Buenos días, señor Griffith! Pero durante ese tiempo Griffith hace algo más que producir películas como salchichas. Va creando el lenguaje cinematográfico, introduciendo recursos como el primer plano, la cámara móvil, el fundido en negro, el montaje paralelo, la utilización de flashback o el empleo de la iluminación para crear atmósferas. Muchacho, Griffith es el invento más importante del cine desde la cámara tomavista. En realidad, algunas de estas técnicas ya habían sido utilizadas antes, pero Griffith es el primero en coordinarlas para crear una gramática cinematográfica que se aparta de lo que hasta entonces es lo habitual, es decir, el teatro filmado con cámara fija. También es el creador de una nueva escuela interpretativa, exigiendo realismo y espontaneidad a sus actores en lugar de la gesticulación excesiva a la que están acostumbrados. Corta, corta, mira, se supone que ella es tu novia, no tu hermana. Con tanta gente mirando, cógela en tus brazos, así, con pasión. Bien, cámara, muy naturales. Otro problema al que se enfrenta Griffith es el de la duración de las películas. ¿Cuánto cuesta esto, hijo? Pues solo cuesta 5 centavos, señor. Anímese y pase. Si no le gusta la película, no se preocupe, solo dura 15 minutos. Hasta entonces el cine era considerado poco más que una atracción de feria y se pensaba que el espectador no aguantaría más de 25 minutos en una butaca. Pero Griffith aspira a proyectos más ambiciosos, sobre todo tras ver las grandilocuentes películas históricas que llegan de Italia, como Quo Vadis o Cabiria. Señor Griffith, por favor, ¿lo han conseguido los italianos? ¿Qué es lo que más le ha impresionado de Cabiria? Pues todo. Un día Griffith desobedece las órdenes de la Biograph y rueda su primer largometraje, Judith de Betulia, y es fulminantemente despedido. El director coge entonces a todo su equipo y se marcha a California. En su cabeza solo hay una idea: rodar una película verdaderamente grande, sin importar los metros de cinta. Compra entonces los derechos de una novela sobre la Guerra de Secesión y se dispone a rodar su gran proyecto sin reparar en gastos. The Clansman, la más grande producción de David Ward Griffith. La novela había sido escrita por un reverendo sudista y de ella ya se había hecho una adaptación anterior para el teatro. El rodaje se convierte en un acontecimiento por sus proporciones gigantescas. El número de participantes en la producción supera las 18.000 personas. El montaje final dura 3 horas y cuenta con más de 1.500 planos, cuando lo normal para una película de la época es que no pase de 100. Por fin, el 8 de febrero de 1913, Griffith estrena la película. Espero que sea mejor que la obra de teatro. Dicen que cambiará el título para estrenarla en Nueva York. ¿Cómo se titulará? El nacimiento de una nación. Lo que los espectadores ven esa noche les deja boquiabiertos. Grandes cuadros épicos, miles de extras, espléndidas escenas de batalla. Todas las técnicas que el director había inventado anteriormente estaban allí. Al acabar la película, la ovación es clamorosa. Gracias, señor Griffith. ¡Bravo! ¡Bravo! Para el público de 1815, el nacimiento de una nación es de verdad el nacimiento del cine. ¿Habéis visto esta noche lo que he visto yo? Esta película va a cambiar el cine. El Nickelodeon, el cine de 5 centavos ha terminado. Un nuevo día ha amanecido. La época gloriosa del gran cine. Películas largas, cines grandes, 6 rollos, 8 rollos. ¿Habéis visto la película de esta noche? 15 rollos. La película tiene un éxito arrollador, pero también da pie a la polémica. Todos reconocen las virtudes técnicas del film, pero su argumento resulta de lo más racista y reaccionario. Un alegato en favor del Ku Klux Klan. Griffith es un genio, pero está un poco chiflado. Sí, un poco chiflado. Griffith era hijo de un oficial confederado que sufrió en carne propia las consecuencias de la derrota ante el norte, y su racismo es el típico de un hombre blanco del sur de Estados Unidos en aquella época. Quizá por eso no entiende la polémica. Escribe en la prensa un artículo en el que defiende la libertad de expresión para el cine. Pero lo más importante de esa polémica es que de ella surgirá la idea para su siguiente película, su gran obra maestra. Estás pensando en aquella idea. Intolerancia. Siempre sé cuando piensas en ella. A ver esos extras. ¡Movimiento! Se supone que esto es el festín de Baltazar, no un velatorio. ¡Las danzarinas!
¡Más frío! Encaramado a una torre de 20 metros de altura, ante unos decorados gigantescos como nunca antes se había visto en el cine, Griffith dirige a los 15.000 extras que participan en Intolerancia. Para tomar planos generales, el cámara principal tiene que utilizar un globo aerostático. Vamos, Dan, sube a esta maldita barquilla. Ya subo. Adelante, que suba 10 metros. La película mezcla 4 historias paralelas con las que intenta demostrar que la intolerancia ha sido la causa de los grandes crímenes de la historia. La caída de Babilonia, la pasión de Cristo, la matanza de los hugonotes en Francia y un drama social moderno. ¿Qué altura crees que tendrá? ¿Los elefantes? Las columnas 30 metros. Los elefantes 26. Pesan 5 toneladas. El día del estreno el público queda impactado ante las dimensiones de aquella superproducción, pero pasado el primer asombro, poco a poco empiezan a sonar bostezos disimulados. El argumento es un rompecabezas de más de 3 horas, que salta una y otra vez del presente al pasado, y el público no está acostumbrado todavía a montajes de ese tipo. Un crítico escribe al día siguiente: una mezcolanza inexplicable en la que Catalina de Médicis visita a los pobres de Nueva York, mientras que Jesús bendice a las cortesanas del rey Baltasar y las tropas de Darío toman al asalto el Rápido de Chicago. Griffith remonta la película dejándola en poco más de 2 horas, pero nada evita el pinchazo en taquilla. Señor, han llegado los resultados de taquilla de Illinois. De Illinois, ya sabía yo que Illinois... No, nada, señor, mejor no le digo la cifra. Los elevados costes de Intolerancia no se amortizan, constituyendo uno de los mayores fracasos comerciales del cine silente. En parte por su complejidad y en parte también por el ambiente belicista que se respira entonces, en plena Primera Guerra Mundial. Guerra en Europa. ¿Intervendrá América? Se esperan protestas en el estreno de Intolerancia, película que se opone a todas las guerras. Griffith nunca se recuperará del fracaso de Intolerancia. A partir de entonces, los problemas económicos le perseguirán hasta el final de sus días. Durante los años 20 rueda excelentes películas como La culpa ajena o Las dos tormentas, pero la mayoría de sus producciones dan pérdidas. El director huye hacia adelante endeudándose cada vez más con la esperanza de recuperarse con su siguiente película, pero su declive es imparable. En 1925 le embargan su estudio y su mansión. Por fin, en 1931, se ve obligado a aceptar una retirada forzosa. Su última película se titula La lucha, una historia sobre el alcoholismo que se convierte en toda una premonición. Griffith se muda a un hotelucho en Nueva York, intenta dirigir teatro y comienza a escribir sus memorias, pero no termina nada. En 1935 la Academia de Hollywood le premia con un Oscar honorífico. Es su último momento de gloria, porque a partir de entonces todo el mundo comienza a olvidarle. ¿Quién es Griffith? ¿Cómo? Solamente se lo pregunto. ¿Que quién es Griffith? ¿Pretendes decir que realmente no sabes quién es David Ward Griffith? Bueno, creo que he oído ese nombre. ¿Crees que solo lo has oído? Su vejez está teñida de melancolía, fracaso y alcohol. Abandonado por todos, el director sobrevive miserablemente de los derechos que percibe por alguna reposición ocasional de sus películas. Billy Wilder recordaba en cierta ocasión cómo una noche de 1947 cenaba con el productor Samuel Goldwyn y unos amigos en un lujoso restaurante, cuando de pronto un tipo visiblemente borracho irrumpió gritando en el salón. ¿Quién es ese? Yo soy el que te llega a hacer películas. Los camareros echaron al borracho de malos modos. Cuando Wilder le preguntó a Goldwyn quién era ese hombre, este reconoció avergonzado por la culpabilidad que aquel era Griffith, el gran maestro del cine. ¿He contado alguna vez cómo conocí a la gran estrella Lillian Gish? Griffith siguió arrastrándose derrotado de bar en bar. El 23 de julio de 1948 se alojaba en un modesto hotel de Los Ángeles cuando sintió un fuerte dolor de cabeza. Tambaleándose, bajó como pudo a la recepción. ¡Ayúdenme! Y allí se derrumbó. Había muerto de una hemorragia cerebral. Señor Goldwyn. Sí. Ha llegado un telegrama urgente para usted. Sí, quédese, Lucy, voy a ver. Dios mío. Ha muerto. Al funeral acudió mucha gente, antiguos compañeros de la industria del cine en su mayoría. El periodista Ezra Goodman describió al día siguiente en su columna la ironía del hecho. Este funeral es la mejor demostración de la ilimitada hipocresía de Hollywood. Todas las vacas sagradas del cine americano estaban allí para rendir homenaje a David Ward Griffith.
Y hace una semana lo más probable es que ninguno de ellos se hubiera puesto al teléfono si Griffith le hubiese llamado. David Ward Griffith fue el primer director que elevó el cine a la categoría de arte. Con sus películas escribió las reglas del lenguaje cinematográfico, reglas que hoy en día siguen vigentes. Su influencia la resumió en una frase histórica otro gran cineasta, el ruso Sergei Eisenstein. Griffith era el Dios Padre. Ha creado todo, ha inventado todo. No existe un solo cineasta en el mundo que no le deba algo. En cuanto a mí, se lo debo todo. Greta Garbo, bist die schönste Frau der Welt. Blond bist du wie Greta Garbo, nur hast du nicht so viel Geld. Trotzdem kannst du mit den Wimpern klimpern, wie die Garbo tut. Gerade so schön wie sie, so mondän wie sie, Greta Garbo auf Hollywood. Sonido añejo ahora en Sucedió una noche colección. Esta es la orquesta de Dajos Vela, un músico muy famoso en el Berlín de los años 30 del siglo XX, que hablaba en esta canción de una gran estrella del cine mudo que también lo fue luego en el sonoro, Greta Garbo. Pero no nos vamos a ocupar ahora de ella, sino de otra mujer que estaba considerada como la primera gran estrella que tuvo Hollywood. La llamaban la novia de América, pero en realidad no era estadounidense, sino canadiense. Si el Star System de los primeros años del cine tiene un nombre propio, desde luego es el suyo. Mary Pickford. Mary Pickford estuvo 24 años en las pantallas de cine, desde 1909 a 1933, y según las encuestas de la época, durante 14 de esos años fue considerada la mujer más popular de Estados Unidos, y también la primera en ese país que consiguió ganar $1 millón. Señoras y señores, hoy tenemos en nuestro teatro a una pequeña estrella que se llama Gladys Smith, y aquí viene con sus maravillosos y ondulados tirabuzones rubios. A los 5 años, Gladys Smith, que ese era su verdadero nombre, ya estaba trabajando sobre las tablas y aportando dinero para ayudar a su madre, la viuda de un borracho que había muerto cuando Gladys tenía 4 años. La niña tenía buen material para las tablas, ricitos rubios, ojos azules y una cara tierna que podía partir el corazón a cualquiera cuando empezaba a llorar. A los 16 años tuvo su primer contacto con la nueva industria del cine que se estaba creando. A ver, que pase la siguiente, por favor. ¿Puedo pasar? Adelante, señorita. ¿Cómo se llama, guapa? Mary. Vamos a ver, Mary. Ponga borritos de llorar. Fue David Ward Griffith quien la descubrió en 1909. La contrató con un salario de $40 a la semana y durante un año trabajaron juntos rodando una media de 2 cortos a la semana. Él me preparó para esta profesión y le estoy muy agradecida. Era un hombre con una gran imaginación. Inventó el primer plano y lo hizo precisamente conmigo, en una película titulada Friends. Poco después, Mary fichó por la Paramount que dirigía Adolf Zukor y sus ricitos comenzaron a hacerse populares. Las películas caían una tras otra. Señal de amor. Por la puerta de servicio. Tess en el país de las tempestades. Rosita la cantante callejera. La pequeña vendedora. Mary Pickford era la eterna ingenua, la huerfanita, la intérprete ideal de melodramas en los que siempre interpretaba a jóvenes heroínas maltratadas por la vida. Todos la conocían por su aspecto, aunque la mayoría no sabía su nombre, ya que en esa época las productoras no solían exhibir el nombre de los actores, pero todo eso empezó a cambiar. El nacimiento de las estrellas. Fue precisamente Adolf Zukor el responsable del encumbramiento de las estrellas de cine. En 1913 había contratado a la gran Sarah Bernhardt para hacer en cine Isabel, reina de Inglaterra, y el éxito fue total. A la gente no le importaba que fuera en un cine de barraca de feria, lo importante era verla, poder admirar a la superestrella del teatro de la que todo el mundo conocía su vida y milagros. Aquello puso el foco sobre los actores, pero trajo también un nuevo problema para los productores: el dinero.
Los actores y actrices que empezaban a ser reclamados por su público, como Mary Pickford, Lillian Gish o Charlie Chaplin, tomaron conciencia de que tenían la sartén por el mango. Ellos eran los cimientos de la industria y aquello tenía un precio. Pero esos son migajas, Adolf, y tú lo sabes. ¡Quiero más! ¡Mucho más! De 1909 a 1916, Mary Pickford pasó de ganar $40 a cobrar 10.000 a la semana. El público la conocía ya como la novia de América. En cambio, los productores la llamaban la novia del Banco de América, y circulaba una broma que decía que se tardaba menos en rodar una película con la Pickford que en firmar un contrato con ella. La actriz era un corderito en las pantallas, pero una fiera cuando se trataba de dinero. Pobre Mr. Zucker, siempre decía, esto me matará. Cada 1 de enero, cuando toca renovar el contrato de Mary, pierdo 5 kilos de peso. Douglas Fairbanks Jr., hijastro de Mary Pickford. Era una actriz realmente buena, una de las mejores. Tenía el encanto de una niña pequeña, aunque se trataba de una mujer madura. Y era muy inteligente. Fue su propio jefe incluso durante su ascensión. Ella les decía a sus superiores lo que se debía hacer. Al final, ella misma se convirtió en jefe. Es cierto, pronto montó su propia productora y en 1919 creó junto a Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin y David Griffith la United Artists, con el fin de distribuir sus propias películas sin depender de los grandes estudios de Hollywood. No teníamos ninguna seguridad, era un gran riesgo. Ahora estábamos solos a la hora de financiar nuestras películas, algo que es muy arriesgado, especialmente cuando tienes en contra al resto de la industria. Pero el hecho es que conseguimos financiar United Artists. Cada uno pusimos en principio $100.000. Mary había conocido al rey del cine de aventuras, Douglas Fairbanks, en 1917, en una gira de actores por el país para vender bonos de guerra. Oye, tú, ¿quién te has creído que eres? Me lo bebí. Soy Douglas Fairbanks, que ese soy yo. Y no solo acabarían siendo socios en la United Artists, sino que iniciaron una relación sentimental. El día que anunciaron su boda, la gente enloqueció. Sus 2 estrellas favoritas se casaban como si fuera la materialización del argumento de una de sus películas. Aunque no todos se alegraron. Chaplin, el mejor amigo de Fairbanks, no tenía muy buena opinión de Mary. Por supuesto, todo cambió cuando la novia de América entró en escena. ¿Te refieres a Mary Pickford? Sí. Yo siempre pensé que era más bien una zorra sietemesina, pero Doug se derritió por ella como un muñeco de cera. Como regalo de bodas, Fairbanks hizo construir la mansión más lujosa de Beverly Hills y la bautizó con el nombre de Pickfair. La casa se convirtió en el centro de la vida social de Hollywood durante la década de los 20. La pareja ofrecía las fiestas más suntuosas y todas las estrellas, personalidades y políticos pasaban por allí, incluido el rey de España, Alfonso XIII. Sire, mi sincera bienvenida. Las revistas daban cuenta de aquellas fiestas. El público idolatraba a la pareja. En las fotos, Fairbanks aparecía casi siempre haciendo sus cabriolas y Mary observando con cara divertida. Era como un niño y en la vida real exacto a sus personajes. No podía parar, era muy activo. ¿Y saben? En sus acrobacias nunca utilizó red, ni cables, ni especialistas. Todo lo que hacía en la pantalla lo hacía de verdad. Pero los años pasaban. Mary Pickford había cumplido los 30, pero seguía interpretando papeles de niña tierna y desgraciada. Esa fue su cruz durante toda su carrera. Recuerdo una vez que fui al despacho de Zukor y me dijo: «Querida, tengo el papel perfecto para ti». «¿Cuál es?», le pregunté. «El de la pequeña niña rica», me contestó. «Pero ya soy muy mayor para ese papel», protesté. «Además, no habrá romance en la película con un personaje así». «Cállate», me dijo. «Eso no importa. Ya te estoy viendo con tu sombrerito, tu falda corta y tus calcetines con una piruleta en la boca». En 1929, a sus 36 años, Mary Pickford se cortó por fin los tirabuzones e hizo de una mujer adulta en su primera película sonora, Coqueta. He was dying. I pitied him. You kissed him.
Su voz pasó el examen, incluso ganó el Oscar a la mejor actriz por este papel. Rodó después La fierecilla domada junto a su marido, la única película en la que trabajaron juntos, pero la actriz ya estaba cansada del cine. Su matrimonio también estaba en las últimas. Harta y aburrida de su profesión, Mary Pickford se retiró del cine en 1933 a los 40 años de edad. Cuenta que sintió una gran liberación. Yo describiría la satisfacción con una palabra: libertad. Es un vino embriagador que una vez lo pruebas es imposible volver atrás. Mary Pickford siguió trabajando en la United Artists como vicepresidenta, pero nunca volvió a actuar en una película. Tras divorciarse de Fairbanks, en 1936 se casó con el músico de jazz Charles Rogers y vivió el resto de su vida apartada del mundo, retirada en su mansión de Los Ángeles. Allí fueron a llevarle el Oscar honorífico que le concedieron en 1976, ya que la actriz estaba enferma y no pudo acudir a la ceremonia. Mary, I present this to you with great pride and with the love and admiration of the whole Academy. That's wonderful. You made me very, very happy. Es maravilloso, me habéis hecho muy feliz, es lo único que pudo decir. 3 años después, el 29 de mayo de 1979, fallecía de una hemorragia cerebral a los 87 años de edad. Este tema de Howard Shore pertenece a la banda sonora de La invención de Hugo, la película de Martin Scorsese, en la que se contaba parte de la historia de otro gran pionero como fue Georges Méliès, aunque no va a ser él nuestro siguiente protagonista, sino el que podemos considerar uno de sus alumnos más aventajados. Así es, no queríamos terminar este especial de pioneros del cine sin una pequeña aportación española. Seguro que en las ceremonias de los Goya habéis oído hablar de un premio técnico llamado Segundo de Chomón, que se concede a las mejoras tecnológicas en beneficio de la cinematografía, y lleva ese nombre en recuerdo de un español creativo e innovador cuyas aportaciones en el campo de los efectos especiales le llevaron a ser comparado con Georges Méliès, el inventor del cine fantástico. Un matrimonio llega a un hotel en el que el personal ha sido sustituido por la electricidad. Las maletas se trasladan solas a la habitación, la ropa se va colocando por sí misma en el armario. Un peine arregla por su cuenta el cabello de la mujer, mientras que un cepillo animado limpia las botas del señor. La película se titulaba El Hotel Eléctrico. Corría el año 1908, pero Segundo de Chomón traducía ya en imágenes lo que todavía hoy, más de un siglo después, es el sueño de cualquier viajero. ¿Anda? ¿Si ya no está? Pero esto no puede ser. Esto debe de ser cosa de... Y es que en eso consistía su trabajo, en dibujar sueños y pesadillas, en convertir el cine en magia. En las películas de Chomón, los personajes aparecían y desaparecían, volaban por los aires, se multiplicaban o se formaban lentamente ante la cámara. Como verán ustedes, esta escena tiene pies y cabeza.
va tomando cuerpo el cuerpo. Fue el rey de los efectos especiales en unos años en los que todavía estaba todo por inventar. La invención de sueños. Por ejemplo, en unos tiempos en los que se daba por supuesto que la cámara debía estar siempre quieta, inventó por su cuenta el traveling, uniendo 2 patines con una tabla para montar la cámara sobre ella. Esto yo creo que puede provocar mareos en la gente, señor. Mareos. Tú ata bien el nudo, no se vaya a caer la cámara. Les vamos a dejar boquiabiertos, te lo digo yo. Ya, pero si alguno se marea. Los hermanos Lumière pensaban que el futuro del cine sería documental, sirviendo tan solo para filmar estampas cotidianas o ceremoniales. Pero artistas como Georges Méliès en Francia o Segundo de Chaumont a caballo entre Barcelona y París mostraron al público que el cine podía ser también un vehículo para la fantasía. En el hotel eléctrico los objetos siguen moviéndose con vida propia. Pero las cosas no tardan en cambiar. El operario que maneja los mandos está borracho y aquello enseguida se convierte en una casa de locos. Y es que ni la técnica ni la fantasía resultan siempre fáciles, ni en la pantalla ni en la vida real, tal y como demostraron las peripecias de la carrera de Segundo de Chaumont. Capítulo 1. De cómo Segundo de Chaumont llegó a París. En las primeras escenas de la película de su vida vemos a Segundo de Chaumont llegando a París en 1895, poco antes de que los hermanos Lumière presenten su invento. Tiene 24 años, ha nacido en Teruel y es hijo de un médico aficionado a la fotografía. En París conoce a una actriz de vodevil, Juliette Mathieu, y se casa con ella. La pareja, sin embargo, no permanece mucho tiempo unida. Nuestro protagonista ha de alistarse en la guerra de Cuba en la que su país se enfrenta contra Estados Unidos. ¿Tardarás mucho?, pregunta ella. Depende, responde él. Chaumont tarda 2 años en volver. Mientras, en París, su esposa empieza a trabajar con Georges Méliès coloreando películas. Coloreábamos el celuloide, lo pintábamos a mano. Fotograma. A su regreso, Chaumont se incorpora también a la compañía. Es su primer contacto profesional con la recién nacida industria del cine y Méliès resulta el maestro ideal. Capítulo 2. De cómo nuestro protagonista regresa a su país y cómo vuelve a marcharse de él. En 1902, Chaumont se independiza y se traslada a Barcelona. Allí abre un taller de coloreado de películas y de traducción al español de los rótulos de películas extranjeras, mientras comienza a rodar sus propios films. Y no quisiera solamente hacerles reír, sino conmoverles, darles miedo, hacerles llorar. Rueda cuentos como Pulgarcito o argumentos históricos como El sitio de Zaragoza. Al mismo tiempo investiga todo tipo de trucos. Chaumont presenta El eclipse de sol y todos los asistentes se quedan asombrados ante la desaparición en pantalla del astro rey. Perfecciona, entre otras cosas, el rodaje fotograma a fotograma, un truco inventado por Méliès al que llaman paso de manivela, que permite que, aprovechando los intervalos entre fotogramas, los objetos y las personas aparezcan y desaparezcan ante los ojos del espectador. También experimenta con el uso de maquetas en películas, como El choque de trenes. Así que esta película de los trenes es otro invento de nuestro incansable Méliès. No hay manera de acabar con él. No, señor, es de un español. Segundo de Chaumont. Chaumont, me suena. Sí, señor. Traduce nuestras películas al español, colorea películas. Bueno, pues entonces hágame un favor, señorita, localícenle, quiero más películas como estas. Los logros técnicos de Chaumont no pasan desapercibidos en París. Los responsables de Pathé, la productora más importante del cine francés, quieren competir con el cine fantástico de Méliès y ven en Chaumont la oportunidad de hacerlo. Me has asombrado, ¿sabes? Cuentas tus historias sin una palabra, pero las cuentas muy bien. Así que compran todas sus películas y le hacen una propuesta. Me ofrecen ir a trabajar a París, le dice él a ella. Oh, sí, me encantaría, dice ella. Los años parisinos trabajando para Pathé supondrán la culminación artística de la carrera de Chaumont. Allí participa en más de 150 producciones, entre ellas El Hotel Eléctrico, que se convierte en uno de los hitos de los primeros años de la historia del cine. Una de sus especialidades es el género de viajes imaginarios. Viaje a Júpiter, viaje al fondo de la Tierra, nuevo viaje a la Luna. También rueda muchas fantasmagorias, nombre con el que por entonces se conocían a las películas con profusión de seres sobrenaturales. Esqueletos, muy bien, pueden irse. Pirotécnica, por favor. Los caballeros no se muevan, por favor. Quietos todos. Esperen a que diga acción. ¡Acción!
Capítulo 3. De cómo Segundo de Chomón se convierte en un artista internacional. El cine en sus inicios había sido un divertimento de barraca de feria y su público las clases populares. En 1908, sin embargo, se creó en Francia la productora Film d'Art, que se dedicó a adaptar a la pantalla obras de teatro y clásicos de la literatura. Un tipo de público más burgués e intelectual se interesó entonces por las películas, y así el cine fantástico de trucos empezó a pasar de moda. Él le dice a ella: tenemos que volver a hacer las maletas. Ella le responde: bueno, ya estoy acostumbrada. La última etapa de la carrera de Segundo de Chomón es un ir y venir por Europa. ¿Y ahora qué quieren? ¿Otra zarzuela? ¿Quieren otra zarzuela? Pero por favor, que esta vez, que el protagonista no aparezca, desaparezca. Vale, otra zarzuela. Vuelve a instalarse en Barcelona y crea un estudio, pero el mercado español solo quiere adaptaciones de zarzuelas e historias costumbristas que no cubren sus inquietudes creativas. Bien, entonces tú entras por detrás... Por favor, sí. Ah, tráelo. Una oferta le llega entonces desde Italia. La compañía Italia Films, especializada en grandes epopeyas históricas, le ofrece un puesto como jefe de operadores de cámara y técnico de efectos especiales. ¿De cuánto es el objetivo? De 35 milímetros. No es el arma que escogería yo, pero supongo que irá bien. ¿Está cargada? Sí, señor. Perfecto, empecemos. Mueve la cámara 10 centímetros a la derecha y idearé una posible toma doble. Espera a mi señal. Chomón puede así fundir dos estilos, las nuevas películas cultas y el viejo cine de trucos. Lo que debería haber hecho es rodarlo a cámara lenta. Habría sido mucho más conmovedor. ¿Qué es eso de la cámara lenta? Verás, hago pasar la película más deprisa y al proyectarla a velocidad normal, las cosas ocurren muy lentamente. Le da todo una especie de resonancia. Trabaja, por ejemplo, en una serie de películas sobre el forzudo Maciste y, sobre todo, en la mayor superproducción histórica del cine italiano de la época, Cabiria. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de Cabiria? Pues todo. El trabajo de Chomón está presente en más de 300 películas de la productora italiana, películas que hacen que su fama supere fronteras. ¿Qué hago que esto lo haga Chomón? Abel Gance, uno de los grandes maestros del cine francés, le llama también para su obra magna, Napoleón, en la que Chomón se encarga de los trucos fotográficos y de las maquetas. Suyo es, por ejemplo, el aplaudido efecto final en el que un águila se posa sobre el mástil de la barca que lleva a la familia de Napoleón a Córcega. Capítulo 4 y último, de cómo Segundo de Chomón muere, pero viven sus inventos. Segundo de Chomón murió el 2 de mayo de 1929 como consecuencia de una enfermedad contraída en Marruecos mientras ensayaba el uso del color en un documental. Color, movimientos de cámara, trucos, efectos, maquetas. A sus espaldas quedaban cientos de películas que habrían de influir notablemente en muchos cineastas posteriores y un puñado de invenciones técnicas que se convirtieron en recursos para que el cine pudiera contar cualquier historia que dictara la fantasía. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues así terminamos por hoy. Espero que os haya gustado este especial dedicado a algunos pioneros del cine. La semana que viene volveremos con otro especial veraniego de Sucedió una noche colección. Hasta entonces nos despedimos con un poco más de música, en concreto con la banda sonora de una de las últimas películas que han tratado la época del cine mudo, como es Babylon de Damien Chazelle. Vamos a terminar con la canción que canta en la película la actriz Lee Jun-lee. Un saludo de Elio Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima. There's one pet I like to pet. Every evening we get set. I stroke it every chance I get. It's my girl's pussy. Seldom plays and never purrs. And I love the thoughts it stirs. But I don't mind because it's hers. It's my girl's pussy. And while often she goes out at night, she's always back before the light. No matter what the weather's like, we always have a ball. She's never dirty, always clean. In giving thrills, she's never mean. But it's the best I've seen, and I've seen them all.
'Cause I'll do anything for my sweet pet. I'll lend a hand if it gets wet. She works me to a sweat, and that's hard to do. I bring tidbits that it loves, and we spoon like turtle doves. I must first remove my gloves when stroking my girl's pussy. Cadena SER. La radio.